Familia dominicana, muy buenos días, bienvenidos a este su espacio, primera entrega. Para mí es un placer darle las bienvenidas a todos ustedes que siempre están ahí en sintonía y claro, en compañía de mis dos compañeros, Xiomara Po y Rubén Puntier. ¿Cómo estás, Stephanie? Buenos días, señores. Ya les deseo feliz fin de semana a todos porque es viernes. Miren, abogados y abogadas. Abogados y abogadas. Mañana tienen un compromiso. Mañana sábado tienen un compromiso de ir a votar para escoger el nuevo presidente del Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana. Bien, mañana es la cita, así que ya ustedes saben, están combinados a asistir. Xiomara, Rubén están convocados a asistir. Podrán votar, oigan bien, podrán votar todo el que tenga su carnet de abogado, esté o no esté al día. Eso Hay sí. una resolución que dio el Consejo, la Comisión Electoral. Sí. Y se va a habilitar o se habilitó para que todos voten. El derecho al voto es sagrado, es constitucional y hay que protegerlo. Felicidades por ello, así que asistan. Según tenemos entendido, los candidatos que están punteros para el día de mañana está Surún. Y Ese está es el actual presidente. Surún Hernández, el actual presidente. Y está Enrique. Ay, Dios, Enrique, que es mi amigo también. Sí, Enrique. Sí, bueno, tenemos lo que son 19 candidatos ya que se van a presentar para el día de mañana para que puedan elegir los abogados. Recuerden ir con su carnet, con su debido carnet para votar, no importa como Puntier dijo que esté vencido o no. Estará abierto yo creo a partir de las 8 de la mañana. Sí. Los datos que tenemos hasta las 6 de la tarde. Que Surún, los datos que tenemos ahora, que Surún está adelante, o sea, son las encuestas que manejamos, es que el doctor Surún está adelante, pero Enrique viene atrás volando bajito. Es una cuestión porque no se sabe cómo creció tan rápido. Digo, él es muy carismático, fue presidente del Comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia, un abogado muy decente, una estrella, y viene volando bajito. Pero la coalición que encabeza Surún es bastante fuerte, porque tiene a Prevolca apoyándolo, que fue presidente del Colegio de Abogados. Tiene a Diego José García, que fue presidente del Colegio de Abogados, también respaldándolo. Tiene a Trajano Vidal Potentini, que es toda una figura, que es el secretario general de la plancha. Entonces, esas elecciones, votando que se sabe, pero los datos que se manejan por el momento es que Surún tiene una ventaja más o menos considerable. Pero los abogados son los abogados, Claro. y solo se saben de ellos. Y suerte a los candidatos el día de mañana. Que ganen. Porque el abogado es un ser extraño, el abogado no diga que tú lo convenciste, te dice que sí. Porque el abogado hay que valorarlo porque es el único que te defiende sin creerte. El abogado es un ser humano especial. Ay, sí. Mañana que se va a saber ciertamente si es que sí o si es no. Si es chicle que mastica la chiva. Miren, señores, tenemos una reclamación. Por eso que yo decía y digo que Waldo Ariel, lo que estaba haciendo política y que no estaba en lucha gremial en nada, ni en defensa de los médicos, nada. Él tenía una lucha política, una tendencia política, y estaba tratando de utilizar o utilizó como plataforma el Colegio Médico para hacerle oposición al gobierno. Porque si él hubiese estado real y efectivamente interesado en que los abogados, en que los médicos tuvieran mejores condiciones, le hubiese puesto atención a temas como el que yo voy a narrar ahora, del cual nunca dijo ni ji. Por ejemplo, usted es miembro de una ARS, usted paga su seguro médico privado. Y en su seguro médico le tienen cobertura de análisis, de consulta, de medicina, de acuerdo al grado del plan que usted tenga, pero tiene la cobertura. Cuando un médico le da una receta, y usted va con su seguro a la farmacia a adquirir esos medicamentos, con esa receta, le dicen allá en la farmacia, mire, nosotros no le aceptamos esa receta porque el médico que la dio no está afiliado a nuestra ARS. ¿Ustedes entienden lo que es eso?
Que no importa que el ciudadano tenga su seguro, si el médico no está asociado, entonces no me lo yo pagando mi seguro, porque no son todos los no médicos me que están van a afiliados. dar mi, Primer lugar es inconstitucional. mi beneficio. Primer lugar es inconstitucional, No. porque el derecho del ciudadano que paga su Claro. seguro, el derecho de obtener la receta es del ciudadano. No tiene que ver nada con la negociación privada que tenga la ARS con el médico. Bien, entonces, él puede, la Constitución dice que hay libertad de asociación. Tú te asocias y te da tu voluntad. A ti nadie te puede obligar a asociarte. Entonces, tú no puedes hacer un monopolio o un oligopolio que solo lo que tú dijiste, lo que tú aceptaste, son lo único. Es lo bueno y válido. sí. Exacto. Pero entonces todo el mundo está obligado a tener una ARS si está trabajando. Entonces, para pagar la ARS todo el mundo está obligado. Ahora, para que tengan valor las recetas, entonces es discriminatorio por parte de ellos. Es un abuso, es un robo. Claro. Es una estafa vulgar contra el ciudadano dominicano. Entonces, eso genera un privilegio irritante contra el médico que ellos quieran, porque a veces son ellos que lo habilitan. El que le dé su, no voluntario, el que le dé su gana. Porque hay que hablar claro, para que la gente entienda el nivel de sinvergüenza que se está llegando con estas instituciones que tienen que ver con el sector salud privado. Por eso lo digo, señores, hay que estar ojo visor. Por eso estos pleitos que surgieron, que los seguros, que los médicos, que los laboratorios, que las clínicas, ahí hay una mafia. Ahí hay una mafia en todos los niveles. Es una mafia empresarial de los dueños de ARS. Pero es que, Que no la toca. Usted nunca oyó a Eduardo Ariel hablando de esto. Por eso que no le importaban los médicos, lo que estaban haciendo campaña de ese escenario. Gracias a Dios que es un ave que va de paso y está consumiendo los depósitos ahí en el colegio médico. Entonces, lo que yo hago referencia es que estas ARS perjudican directamente a los clientes. A ti te obligan a pertenecer a una ARS. Y a veces ni te preguntan. Cuando tú entras a trabajar en una institución... nosotros somos de tal. Y de Sí, una vez te meten ahí ya, porque a veces no. tienen un amarre con los encargados de recursos humanos, dejan llegar su beneficio y hacen su mafia ahí. Entonces, ¿cuántos médicos se encuentran excluidos de esa plataforma de ellos? Si usted es un médico y está aceptado por salud pública y tiene su S4 y usted hizo una receta, esa receta se la tienen que hacer valer. Pero aquí, o parte de las instituciones que tienen que velar por eso, no están atentos a los de ellos, ni están en defensa, incluyendo el Colegio Médico, la DIDA, la CISARRIL, todos esos grupos. A usted, si tiene usted una receta y se confirmó que usted es un médico y está su S4 ahí en la receta, eso es lo que tiene que importar. Eso es lo válido. Eso es lo que tiene que importar, porque usted es un médico oficial de la República Dominicana, porque el derecho a que le den los medicamentos es suyo, porque usted paga un seguro. Usted no tiene que estar compelido a tener que ir al sitio que le digan ellos, porque eso es para crearte obstáculos. A veces está para probarte un tratamiento. Por ejemplo, en una ocasión yo tuve un accidente y tenía que someterme a un tratamiento era de ortopeda y tenía que someterme a un tratamiento de entrenamiento, terapias. No terapia. Y yo tenía que ir con un yeso, yo pagué mi cuestión aparte, que yo con un yeso, coger para casa el carajo, con 2 amuletas, para que ellos me lo aprobaran allá y después yo coger con ese maltrato a que me den la terapia. Yo pagué mi terapia en efectivo y salí de eso porque me da mal daño, que el vehículo, que me desmontara, que esto, que aquello, para después coger para allá. Digo, no, así no, y te aprobaban 1, te aprobaban 3, para que tuvieras que ir frecuentemente y tú te cansaras. Porque el objetivo es hacértela difícil para ellos no devolver el servicio que tú le estás pagando. Claro, para que el paciente se canse y no busque lo que son sus derechos, o sea, Sí. no peleen por lo que son sus derechos. Entonces Eso se ve en muchísimas áreas, no solamente del sector salud, sino hasta del sector automovilístico, o sea, eso se ve en muchísimas áreas. Exacto, entonces yo entiendo que los ciudadanos nos merecemos un chisma de consideración y un chisma de respeto sobre lo que son nuestras garantías, que nos la vulneran con bastante agresividad y frecuencia. Y usted sabe lo triste que es cuando usted va como un paciente y consulta a un médico, que tal vez él de su preferencia, y él le hace un diagnóstico, y dice, mire, vaya y compre esto, y cuando usted va allá y hace su fila en la cuestión de la farmacia del seguro, porque también te la ponen difícil. Sí. Los que están con seguro te dicen, no, esos son los que están con seguro, y te ponen una fila como de aquí a Mano Guayabo. Sí. Y dura muchísimo. Muchísimo también. parte, porque el plan es cansarte, como que tú estás rogando, como que tú estás mendigando. Yes. No, al que está sin seguro lo puede atender cualquiera de los que trabajan Son ahí. privados, Pero y el que los está con asegurados seguro tienen que hacer la Es fila. uno solamente. que lo tiene. es uno que hay y te ponen en una fila y tienen que confirmar Eterna que la esto, fila. Que llamar al te seguro, eternizan, para que- porque son estrategias y son planes que diseñan ellos
para que tú te canses y no usar el seguro, porque el plan es ganárselo todo, el plan es quedarse con todo, porque no respetan a nadie. Estos empresarios son así de desarmados y es con esa clase que los que quieren echar un chin para adelante tienen que pelear. Mira, es lo mismo que te querían hacer la Asociación de Clínicas Privadas al querer ellos mismos obligar a las personas a que sean realizados los servicios de ya sea de análisis dentro de sus clínicas, y muchas de ellas ni siquiera la tienen. Es lo mismo. En este caso, ¿qué es lo que quieren hacer las asociaciones de los seguros? Que vayan a solamente donde los médicos que ellos tengan asegurados, que sean con los médicos que ellos quieren. O sea, estamos viendo el mismo patrón. Que aquí el sector salud se quiere pero privatizar. Los médicos de ellos están llenos. Bien, en primer lugar están llenos porque son los que tienen ellos en su plantilla. Si tú quieres hacer que te acepten el seguro, tienes que ir donde ellos te manden. Entonces, donde ellos te mandaron allá, como te mandan a todo el mundo. En primer lugar, tú tienes que someterte a lo que le dé la gana a ellos. Pero a ti te meten en un seguro sin tú querer estar. Yo no quiero tener seguro, no, tienes obligado a pagar seguro. Ajá, pero entonces también es obligado, tú tienes que ir a los médicos que tienen ellos. Entonces, también, cuando tú vas donde ese médico que tal vez donde otro hay 3 pacientes y tú quieres ir donde ese que te tiene más tiempo para atenderte, te puede tratar mejor. No, te mandan donde uno que tiene 300, porque todo el seguro te lo mandan a ese. Entonces el tipo no tiene ni siquiera tiempo para atenderte. Pero el seguro tal vez lo soborna, porque aquí el soborno es para nuestro cada día. Y esa gente dan para todo, porque todas las cosas que están haciendo ellos dan para eso y para más. Entonces cuando agarran y tienes que ir donde ese médico, tal vez el médico te receta menos cosas para no agravar el seguro, para que gaste menos, porque ese es de lo de ellos, no, te aceptamos. Te atienden rápido, no te atienden con el suficiente rigor que tal vez tu caso requiere, porque hay 80 detrás de ti. Claro. Bien, tal vez tienes que ir, no, te pone una cita, no, ven el miércoles, ven el jueves, te van cansando. El miércoles, pero también por orden de llegada. Cuando te ponen en esa cuestión, en esa cita, y tú tienes que perder a veces una semana para que te atiendan, entonces te mandan a la farmacia, y cuando tú vas a la farmacia a comprar los medicamentos que te dicen ellos, no, ahí hay otra fila para que te atiendan. Y muchos de ellos, no, ese no está incluido, ese no está incluido. Exacto. Y es por marca, porque sí, igual recordamos que muchos medicamentos se venden por marca, porque los componentes son los mismos. Y no, que nosotros esa marca no las aceptamos. Sí. Que es tal marca la que nosotros porque aceptamos. Es un negocio, por otro lado, son combinaciones. Entonces yo creo que los organismos rectores de aquí tienen que luchar para erradicar esa práctica ilegal de comercio, porque es un negocio. Eso no es un favor ni un servicio social, es un negocio que tienen ellos y que te aplican a ti el pie y como los ciudadanos tenemos pocos espacios para que nos defiendan, entonces nos tienen sujetados a los caprichos y a sus abusos, porque entre ellos se ponen de acuerdo al final, a veces entre los grandes, pero a uno lo tienen que tener ahí atrapado, o sea, y sujetado. Quien paga siempre son los pacientes. Si se fijan en todos los inconvenientes que se han visto durante esta semana en cuanto a lo que es el colegio médico y todos los contratiempos que han tenido, incluso ahora esta nueva demanda que tú estás haciendo ahora, Puntiero, o sea, quienes se ven afectados a la final siempre es el paciente. Al final es el que le dan el golpe. El que le dan el golpe, exactamente. Sí, bueno, y son préstamos económicos, por eso el préstamo que tienen ahora de los laboratorios y las imágenes y las clínicas, el problema es el negocio de ellos, el problema es de dinero. Porque ellos que salieron a ganárselo todo y no le importa que la gente fracase en sus servicios. Bueno, y otra de las informaciones que tenemos para debatir en este momento es que abogados de Manuel Rivas, quien está implicado en el caso de Junior, el abogado que asesinaron recientemente, dicen que tienen motivos de más para que se le varíe la medida de coerción a Manuel o para también que se le cambie. Bueno. Sí, miren, los defensores del exdirector de la OMSA dijeron que van a conocer un conjunto de motivaciones que realmente variarían lo que es la medida de coerción que él tiene de prisión preventiva. Señores, si Eddie Santana, ¿qué llama? Sí, el empresario. El empresario. Está fuera. Si Eddie Santana tiene arresto domiciliario, está en su casa y nunca cayó en Monte Plata, donde yo creo que fue que lo mandaron. Si nunca lo mandaron para allá, y de ahí lo que hizo fue que lo movieron para el Palacio de la Policía, estaba en una suite de generales, chupando, viviendo bien. Entonces, y de ahí le dan arresto domiciliario, porque que Papeleta mató a Menú, ¿sí? Y Morocota acabó con todo. Entonces, cuando usted se percata de esos cuantiosos beneficios que le dieron a ese reo, y ahora el Ministerio Público, en el caso del homicidio del jurista Junior Ramírez, en el caso del jurista Junior Ramírez, ¿qué hacen con Eddie Santana? No, él no es imputado, es lo que es testigo.
Eddie Santana y lo que testigo, él está diciendo que por corrupción en el otro Qué caso. cosa que yo nunca entendí realmente. Entonces, si Manuel Rivas, que no estaba en el país, que no se juntó con Junior, que Eddie Santana tuvo como 3 o 4 reuniones con Junior, que en una bomba de gasolina, que en el club de profesores de la UAS, Y todo con que en un pruebas. restaurante, y Manuel Rivas nunca se juntó con él. Y estaba fuera del país cuando lo mataron. Si Junior está en su casa, hay más razones que Sí, cualquiera sí, he visto para que en su Junior, para que Eddie Manuel Santana. Rivas esté en la de él también. Exactamente. O sea, si queremos ver esto con mayor nivel de justicia, entonces veamos los redondos. Claro. Porque entonces vamos a soltarlo a todo, como el caso de Odebrecht. Porque cuando tú haces así Exactamente. y tú dices que este león está afuera y aquello lo dejaron preso, Exacto. nadie se sorprendió, pues, denle para afuera todo y ya y se acabó el relajo. Nadie O se están todos sorprendió o no están casi. ninguno, porque los privilegios y las preferencias también irritan. Entonces, yo estaría a favor o de que lo tranquen a todos, o por lo menos los que estaban más vinculados directamente, Claro. porque, o sea, ¿cómo tú sacas el grande de ahí? No, el grande. no. ¿Cómo tú sacas el grande? Qué difícil. Y todavía está prófugo uno de ellos, que Sí, el que claro, se... Argenis. Argelis, que es el que Entonces- se considera el autor material de este delito. Sería interesante que suelten a arriba también. Entonces, el único que quedaría preso sería el grande, porque dicen que la soga siempre se rompe por el lado más fino, fino, sí. pero el grande es el más gordo, Sí. físicamente hablando. Bueno, vamos a ver, la Corte va a conocer el recurso y vamos a ver su resultado final. Señores, por otro lado, muchos dominicanos se han escandalizado por una posición que asumió la Dirección General de Aduana relativa a que las familias solo van a ser exoneradas de impuestos de $1,500 ahora en la época de diciembre. Pero Estamos por hablando familia. de 1.500 menos del año pasado. El año pasado eran $3.000. Eran 3.000, exacto. Y ahora, aparte de que son 1.500, van a ser 1.500 por familia. O sea que si la familia viene con varios electrodomésticos, te lo van a contar, sé que por familia. Y son 1.500. ellos que lo tasan. Exactamente. Exacto, como si todo fuera poco, son ellos los que dicen lo que vale. Entonces, eso es una triste noticia para los dominicanos, porque siempre, tradicionalmente, la gente tiene la cultura de que me trajiste. O sea, cuando una gente viene de fuera, dominicano tú especialmente abres los está esperando, brazos, te siempre estaba está esperando, ¿qué esperando. me trajiste? Por lo Porque menos. el Black Friday ya así funciona, o sea que tú me compraste en esas ofertas de Black Friday de Estados Sí, Unidos. entonces, cuando tú te quedas esperando que me trajiste, te encuentras, mira, lo que yo te iba a traer estaba en los 1.500 que me quitaron. Entonces, difícil. yo creo que esas conquistas sociales, reducirla, ¿para qué? ¿Reducirla para qué? Señores, Enrique ha sido muy poco humano en esa Dirección General de Aduana. Es una triste noticia para los dominicanos tener que reducir ahora la cantidad de regalos que la gente tradicionalmente espera. Pero ¿habrá alguna motivación de por qué lo redujeron? Porque Eso está en la ley, está en la ley, o sea, no fue Sí, algo dice que caprichoso. está en la ley Él no ha 9 hecho guión nada 96. que sea ilegal. Lo único Exacto. que la invocación no se hace desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista humano. Ya no son Sí. fiestas navideñas, somos dominicanos, la gente se queda siempre esperando a ver qué le van a traer de allá, con los brazos abiertos, porque ya, en primer lugar, si el viajero no trajo nada para dar, ya mejor que se quedara allá. ese tacaño. Ya tú no vas a perder tiempo. No, tú no vas a perder tiempo. Oye, con un por viajero lo que menos no un camina. chocolate te tienen que Bueno, traer. Exacto. cabe Entonces- destacar que esta medida durará a lo que es hasta el 7 del próximo año, el año 2018. Y Sí, que ahí Hasta después los de Reyes, qué sí. difícil. No, hombre, sí, es por familia, porque no es por persona. No, porque por familia. Tú puedes, pero por familia, la familia te da $1.500. ¿Qué son $1.500? En pesos, Entonces yo como imagino 80.000 pesos. que se 70.000 tendrán que, pesos. la familia se tendrá que dividir, si venía un grupo, para no vamos de 2 en 2, o no vamos de 1 en 1. O sea, para que la cosa sea más Claro. equitativa, por así decirlo. Pero que ya casi Bueno. todo el mundo compró el pasaje. Realmente. Porque el que se pone a esperar a comprar pasaje en esta época tiene que tener una fortuna. Porque Están te dan en la superelevados. madre la Sí, sí. línea. Sí. Y ahora mismo están todos los vuelos llenos. Señor, vamos a una pausa. En breves segundos retornamos. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, para cuando esos minutos representan la vida
estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. Ya inician las evaluaciones del desempeño docente 2017, un proceso que tiene como objetivo identificar los logros y debilidades para la mejora de la calidad educativa. Esta tiene un carácter nacional abarcando al universo del personal docente del sistema educativo dominicano. Los resultados del proceso de evaluación del desempeño docente 2017 permitirán obtener un diagnóstico del sistema educativo del país, para así contribuir a definir planes de mejora para apoyar el desarrollo profesional docente y definir políticas públicas que impacten la calidad educativa. Además, serán utilizados para la aplicación de incentivos salariales, de acuerdo al nivel del desempeño de los docentes. Recibe con alegría a estos facilitadores y sé parte de esta revolución educativa. Evaluación del desempeño docente 2017. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a Prousuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en Prousuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en Prousuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó Elidosa. De esta historia hace ya 25 años y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Elidosa Aviation Group. 25 años, siendo la más grande y mejor del Caribe. Y retornando aquí en su primera entrega ya con la doctora Celia Garavito. Doctora, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, buenos días. Buenos días, doctora. Qué bueno tenerla aquí como todos los viernes. Buenos días. Bueno, recordando de la semana pasada estuvimos hablando con la doctora, para aquellos que no estaban en sintonía, de la infertilidad en la mujer, y también lo vamos a tocar ya más adelante en lo que es el hombre, pero no en el día de hoy. Entonces, para recabar un poquito, doctora, para que usted refresque y haga memoria a nuestros televidentes, ¿qué es la infertilidad? Sí, vamos a refrescar algunos conceptos a nuestro televidente y a aquellos que se quedaron por ver este programa y que lo pidieron y que de todas maneras le estamos dando continuidad. Lo que es la fertilidad es aquella paciente que con relaciones normales, frecuentes, rutinarias, por un año no ha podido embarazarse. Siempre que la paciente tenga esos requisitos, pues es una paciente que entra ya dentro de lo que son los trastornos de fertilidad. También dentro de los trastornos de fertilidad, recordar que hay que diferenciar qué es una infertilidad primaria o secundaria y qué es una esterilidad primaria y secundaria. Porque la esterilidad primaria es aquella paciente que nunca antes se ha embarazado y que no ha podido concebir un hijo. La esterilidad secundaria es aquella paciente que tuvo un hijo y que 5, 7, 10 años después no ha podido nunca más volver a concebir un hijo. Así igual lo que es la infertilidad primaria es aquella paciente que se ha embarazado múltiples veces pero nunca ha podido concebir un hijo, y la infertilidad secundaria es aquella paciente que tuvo un hijo y que luego se ha embarazado varias veces y no ha podido nuevamente tener otro embarazo con un feliz término. ¿Sabes qué es bueno que recordemos estos temas y que usted nuevamente los aclare, ya que son temas complejos, que no todos tenemos conocimiento ni entendemos bien de qué es una esterilidad o qué es una infertilidad? Yo sé que tú tienes una preguntita, Xiomara, por ahí, que sí, estábamos hablando detrás de cámara, que yo sé que va a ayudar a muchas personas también a ponerse en sintonía, por así decir, y también a conocerse más. Ya sí, mira, este tema son temas que tienen muchas aristas y muchas lagunas.
Y es bueno que la doctora venga porque hay muchos de nuestros televidentes tienen estas dudas y es bueno aclararlas. Y bueno, una de las preguntas más frecuentes que nos han estado realizando, doctora, que necesitan que les respondan, es que si existe edad límite para poder tener hijos. Es interesante la pregunta porque lo importante en una mujer es que mantenga ovarios con buena actividad, funcional, y si usted es capaz de mantener un ovario con buena actividad, funcional, en donde haya un buen folículo, así usted tenga 50, 60, 70 años, usted es capaz de concebir un embarazo. Ahora bien, en lo que es nuestra cotidianidad, dentro del conocimiento, donde lo que es lo común, lo que los pacientes ven y lo que el médico maneja permanentemente, mientras más joven la mujer tenga sus hijos, menos problema va a tener. Pero no hay fecha límite para un embarazo, siempre y cuando la paciente orgánicamente esté en condiciones de embarazarse. ¿Y cuándo empieza a dar esos problemas? ¿A partir de qué edad empiezan esos problemas para tener hijos? Bueno, según la Organización de Fertilidad, una de las cosas en donde la paciente comienza a presentar cierto trastorno de fertilidad es a partir de los 30 años. Se considera que a partir de los 30 años una mujer sana automáticamente por la edad comienza a tener un 50% de probabilidad de comenzar a tener trastorno de fertilidad. Últimamente aumentan los trastornos de fertilidad porque, como todos los días, la mujer trata de prepararse y la maternidad es algo que la mujer va posponiendo. Una vez la pospone, la mujer decide iniciar tener hijos entre los 30 y los 35 años. Es una de las cosas porque los médicos todos los días están luchando, preparándose para darle esa oportunidad a las pacientes de que sí puedan tener sus hijos, independientemente de que tengan un problema o no. Pero sí, a partir de los 30 años, la paciente comienza a tener trastorno de fertilidad. Me surge la inquietud, doctora, ya que usted hace énfasis en que la mujer puede tener 60, 50, 70 años y puede, si está dentro de su rango, o sea, de su normalidad, el poder quedar embarazada puede. Pero me surge una inquietud, y es que si la mujer una vez está en menopausia, ¿puede o no quedar embarazada? Porque se supone que cuando la mujer entra en la menopausia, pues ya no hay ciclo menstrual. Sí, esta fue una pregunta que tocamos anteriormente, pero es bueno que usted la refresque. Sí, eso lo llamamos nosotros los médicos el embarazo de la tercera edad. Cuando una mujer, y suele ser inclusive mucho más común hoy en día con los medicamentos que tenemos a la mano, que tú veas una paciente de 45 y hasta 50 años embarazada. Nosotros tuvimos un caso hace un par de años, no tuve yo la oportunidad directamente, pero sí fue un caso muy publicado que aconteció en la maternidad de Los Minas, una paciente de 57 años que tuvo un embarazo y me parece que fue gemelar o fue un embarazo múltiple y supuestamente fue espontáneo. Claro que el 90% de estos embarazos son asistidos cuando ocurren a esta edad, pero sí se han dado múltiples casos, inclusive dentro de mi familia se dio un caso de una paciente de 51 años que se embarazó y pensaba que tenía algún trastorno gástrico, nunca se pensó que era un embarazo porque ya se pensaba que la paciente no iba a concebir, ella tenía como 2 años que no veía su menstruación. Y de repente comenzó a presentar trastornos y fue a todos los médicos, menos se le ocurrió pensar en un embarazo hasta que comenzó a crecer la barriga y cuando ella sentía algo que se le movía y entonces ahí ya se dieron cuenta que ella estaba embarazada. Pero correcto. Estos embarazos así ¿se hacen mediante partos normales o partos ya asistidos como cesáreas? No, si la paciente está bien, si hay una buena función, si su pelvis es adecuada, si se dan todos los requerimientos para un parto vaginal, la paciente puede tener su parto vaginal. Ahora bien, si dentro de ese proceso la paciente presenta un trastorno, casi siempre uno recurre a una cesárea, pero la cesárea no es porque sea la opción, es que también hay que recordar que esas son edades extremas y en las edades extremas siempre aparecen trastornos durante el embarazo, como son los trastornos de hipertensión, diabetes gestacional, amenaza de parto prematuro, retardo del crecimiento intrauterino, y esas son causas que conllevan a que la paciente se beneficie de una cesárea. Pero siempre que orgánicamente la paciente esté bien,
puede tener un parto natural. Bueno, hay un tema que me gustaría tocar, doctora, que usted estuvo comentando conmigo detrás de cámara, y que sobre qué es o de qué se trata la fertilidad de baja complejidad. O sea, cuando usted dice este término, fertilidad de baja complejidad, ¿a qué se refiere con esto? Sí, la fertilidad de baja complejidad es aquella en la que nosotros, con métodos mucho más simples, ya sea bajo medicación, siguiendo el ciclo, bajo inducción, ya sea vía inyectable o vía tabletas, la paciente puede concebir un hijo sin llegar a aquellos tratamientos de alta complejidad, como son las in vitro. En la de baja complejidad también podemos manejar lo que son las inseminaciones, en donde el coito la paciente no tiene que tener una relación para salir embarazada, sino que es dirigida directamente por el médico, donde se prepara el semen y se coloca en la vagina. Eso es lo que llamamos fertilidad de baja complejidad. Ahora bien, hay otra fertilidad que es de alta complejidad, que ya más adelante hablaremos de ella, donde sí se requieren otros tipos de métodos mucho más invasivos, métodos biológicos, alteraciones, capacitaciones, se hacen un sinnúmero de cosas. Se necesita una clínica en donde estén todos esos instrumentos para que la paciente pueda tener acceso a ese tipo de... Debe ser una clínica especializada, me imagino que en fertilización. ¿Y en qué momento es que esta persona o la persona que quiere concebir hijos se dirige a estos centros? ¿Cuáles son estos centros? Fíjate, cuando tenemos definido que uno como paciente o la paciente tiene un año con la característica previamente descrita de que tiene relaciones no menos de 3 o 4 por semana, con eyaculación en vagina, normales, que se supone joven, que se supone que debe de embarazarse. Si esta paciente al cabo de un año no se ha embarazado, pues ya es momento de que comience a buscar ayuda. Eso es lo primero. ¿Por qué a buscar ayuda? Porque hay que detectar dónde está el problema. Si el problema es de ella de manera per se, si el problema es del marido, si ella los problemas que tiene pueden ser trastornos anatómicos o pueden ser trastornos hormonales. Dentro de los hormonales tenemos lo que son el ciclo menstrual, donde interactúan los diferentes tipos de hormonas para que eso se dé y para que se dé la permisibilidad de la ovulación. Dentro de los anatómicos, como ya hemos retocado, tenemos lo que son las enfermedades pélvicas, los hidrosalping, los trastornos a nivel de las trompas, algunas enfermedades e infecciones de ITS, los miomas, los pólipos, los trastornos endometriales, las sinequias, se dan un sinnúmero y algún tipo de síndrome, en donde hay inclusive ausencia de útero, o hay un útero infantil en donde ni siquiera ha sido detectado y la paciente pues solamente se da cuenta ya cuando acude a la ayuda con el médico. Fuera de ahí, la paciente, no, excepto que no sean sus chequeos ginecológicos regulares, no hay por qué buscar fertilidad. Ahora bien, eso es para toda aquella paciente que guarda una edad entre los 20 o los 30 años. Pero si una paciente de por encima de 35 años quiere embarazarse y al cabo de un tiempo menos de un año o con algún tipo de antecedente previo, porque si el médico tiene una buena historia de su paciente, no debe de esperar que la paciente ni cumpla un año ni 2, ni que se presenten eventualidades para él tomar la decisión. Hay pacientes que por historia arrastran trastornos porque son hereditarios y esa paciente, si el médico tiene esa buena pericia, tiene la oportunidad de sí tener hijo. Hay otras que arrastran enfermedades, que esas enfermedades predisponen a que la paciente no tenga un embarazo pronto. Y si el médico también detecta ese tipo de patología, pues es una paciente que también debe de acudir antes, porque ese es el común cuando tú lo defines. Pero cuando tú tratas a la paciente, le hace un historial, no es lo mismo una paciente que me llegue a mí entre los 25 y los 30 años, que es joven, que está en edad reproductiva, fértil, donde se supone que no debe de tener ningún tipo de trastorno, pero si eso es una paciente que me ha arrastrado con trastornos menstruales, con amenorreas, que no es más que la ausencia de la menstruación, que pueden ser amenorreas cortas y de larga data, entre 3 meses y hasta un año, y pacientes que no presentan menstruaciones nada más que 2 veces al año.
otras una vez al año apenas. Entonces, eso es una paciente que tú no puedes esperar un año para ser estudiada. Claro. Porque ya ella viene arrastrando una situación en donde el médico inmediatamente tiene que ponerse en alerta y preparar a esa paciente, ayudar a esa paciente, no para que inmediatamente se embarace, sino para preparar su cuerpo para cuando tenga la oportunidad, ella sí pueda embarazarse. Y doctora, ese tipo de pacientes que duran un año, nada más viendo la menstruación 1 y 2 veces al año, ¿por qué es que se reduce la probabilidad de quedar embarazada? Porque vemos que aquellas mujeres que ya le llegó la menopausia, que ya no le llega la menstruación, sí pueden quedar embarazadas. ¿Por qué? Porque el tiempo de ovulación es menos. ¿Por qué se ve esa reducción? Sí, vamos... Fíjate, las mujeres menopáusicas que se embarazan no es el común. Sí. Puede ocurrir. Okay. Pero no porque puede ocurrir, es lo que tú vas a ver, que cada vez una mujer menopáusica se embarace. No. Son casos, son excepcionales. Pocos. Son casos excepcionales, son muy pocos. Entonces, una mujer en edad reproductiva, una mujer comienza su edad reproductiva entre los 15 y los 35 años. Es donde más hay una actividad folicular, donde la mujer puede embarazarse con mucha facilidad. Ahora bien, si tú ves que esa paciente le llega la menstruación 2 veces al año, no es una paciente común, no es una paciente que entra dentro de la cotidianidad y no es una paciente que, aunque esté en edad reproductiva, no significa que está en sus mejores condiciones para embarazarse. Llámese aquella paciente que ve sus menstruaciones todos los días de manera regulares, con ciclos regulares, entre 28 días, más o menos 2 días, eso es una paciente que sus posibilidades de embarazarse son muy altas. ¿Entienden? Una edad reproductiva. Pero en aquella paciente donde la menstruación llega apenas 2 veces al año, 1 vez al año, no es tan fácil que esa paciente quede embarazada, porque el solo hecho de ver la menstruación 2 veces al año te dice a ti que hay un problema, que hay una situación, que hay una enfermedad, una patología que el médico debe detectar cuál es. Ahora, una vez detectada esa patología, pues yo supongo que la paciente, si el médico inmediatamente se pone a tratarla, la posibilidad de embarazarse son altas. Claro que sí, bueno, son muy buenas las informaciones que usted ha dado en este momento, pero qué tal si a continuación hacemos una pequeña pausa y retornamos con todos ustedes en esta su primera entrega. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y, para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero. Ya tú sabes, sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Evaluación del desempeño docente 2017. A partir de ese día, el par evaluador llegará al centro educativo debidamente identificado. Será recibido por el director y una representación de la comisión que le indicará el aula que le ha sido asignada. El par evaluador solicitará al docente la planificación de la clase y se ubicará en un espacio en la parte de atrás del aula, desde donde llevará a cabo el proceso de observación. Procederá a realizar con la matriz de observación de clase la observación de una clase de 45 minutos. Al final, el par evaluador solicitará al docente su cédula de identificación personal y le entregará un comprobante de que ha culminado la primera parte del proceso evaluativo. Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó Elidosa. De esta historia hace ya 25 años. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Elidosa Aviation Group.
25 años, siendo la más grande y mejor del Caribe. Y retornando en esta su primera entrega, doctora, tengo una preguntita y es sobre el tema que estábamos tratando ahorita sobre las técnicas de tanto de alta como baja complejidad al momento de ser asistido a una paciente y cuáles son los tipos de técnicas que se utilizan para asistir a una paciente que quiera hacer una inseminación artificial. ¿Y qué tanto, si esta pueden ser, si califican o si no califican? Porque como usted bien ha mencionado, o sea, no son todas las mujeres, depende del tipo de mujer, se hace un tipo de tratamiento diferente. Sí, cuando hablamos de tratamiento hay algo muy particular que siempre debe de estar a la mano y realmente es el término correcto, pareja infértil. ¿Por qué? Porque no es solamente un tratamiento para la mujer, también hay un tratamiento para el hombre. Cuando una paciente califica para un tratamiento de tabletas vía oral, bueno, es aquella paciente que se ha detectado algún tipo de trastorno, ese trastorno ha sido corregido y para ayudar al óvulo, entonces uno comienza con algo no agresivo y le da un tratamiento según en ciclo con tabletas. Esos son aquellas pacientes que su trastorno es mínimo y que lo que necesita simplemente es un empujoncito. ¿Y qué es lo que hacen estas tabletas o estos medicamentos? Estos medicamentos se dan normalmente con el ciclo, se induce a la ovulación, el óvulo crece, se va tomando diferentes tipos de medidas y las medidas requeridas para que un óvulo sea apto para ser fertilizado es no menos de 20 milímetros. Hay quizás algunos, dependiendo de las condiciones de la paciente, que pueden tener 18 milímetros, 22, 25, pero el estándar es 20 milímetros. Todo lo que está por encima de ahí, bueno, pues mucho mejor para la paciente. Y aquellas pacientes que por su reserva o por su inactividad folicular o por la falta de estímulo o las deficiencias hormonales que tienen, entonces pues uno hace otro tipo de estimulación de los ovarios a través de inyecciones. Estas inyecciones tienen mucho más capacidades, son mucho más potentes que las tabletas. Sí, son más tabletas. Pero ojo con eso, porque a veces las inyecciones tienen una peculiaridad que producen lo que se llama un síndrome de hiperestimulación ovárica, inclusive donde la paciente termina en un intensivo o termina en cirugía. Eso le quería preguntar. Eso es muy delicado. ¿Qué consecuencias o qué consecuencias podemos adquirir? O sea, al momento de tomar la decisión de hacernos un tipo de tratamiento para poder quedar embarazadas, ¿qué consecuencias nos pueden traer o las tabletas o las inyecciones? O sea, porque una cosa es que el médico ayude a resolver un asunto, pero yo tengo entendido también que cuando se hacen cambios tan bruscos así, o sea, va a influir en la mujer, van a haber cambios de hormonas, yo imagino, incluso en su comportamiento, que pueden verse reflejados en su cotidianidad. O sea, ¿qué tipos de consecuencias pueden acarrear las técnicas para quedar embarazada? Sí, las tabletas son más nobles. Son mucho más nobles, tienen menos efectos, sí, afecta menos, tienen menos efectos secundarios y no es que no lo vayan a tener, pero sí tienen mucho menos. Los inyectables son un poquito más agresivos, se consiguen mejores efectos desde el punto de vista de fertilidad, pero es como vuelvo y te reitero, eso va a depender de la pericia del médico. Eso va a depender del trastorno que tenga la paciente, va a depender de la respuesta a las estimulaciones que tenga, pero como siempre usted debe de comenzar desde lo más simple hasta lo más complejo. Y lo más simple es la tableta. ¿Qué tipos de pacientes califican para este tipo de técnicas? Ya sea en tabletas o inyección. O sea, ¿en qué momento usted dice un paciente está calificado para este tipo de tratamiento? Bien, aquella paciente donde usted le está haciendo un seguimiento folicular en una edad reproductiva activa, esa es una paciente que si no tiene una buena respuesta ovárica y que los folículos se quedan a mitad y su crecimiento es muy mínimo, esa es una paciente que ya califica para una inducción de tableta. Para hacer esas respuestas en donde aún la tableta no se ha concebido ni el crecimiento ha sido lo suficientemente bueno, pues entonces es una paciente que usted automáticamente lo pasa a inyectable. Ahora bien, cuando la paciente en ese proceso, porque volvemos a reiterar, la pareja infértil,
¿Quiénes entonces, cuando usted dice, bueno, la paciente no me ha quedado embarazada, ha tenido buena respuesta, se supone que ya el médico debe de tener la pareja completamente estudiada? Si no ha tenido la respuesta adecuada, entonces el médico hace un poquito algo mucho más allá, que es llevar lo que es una inseminación, en donde obvia lo que es una relación normal en la pareja, para el médico tener un control sobre lo que es la ovulación y la colocación del semen. ¿Por qué? Porque a veces cuando los pacientes están bajo estos tratamientos, pues son sometidos a un poco de estrés. Yo recuerdo bien... Todavía estamos hablando de la baja, ¿cierto? De la Sí, infertilidad. estamos hablando de baja complejidad. Yo recuerdo una película en donde, creo que se llamaba Papá a la Fuerza, donde la pareja estaba buscando hijos, y llegaba un momento en que la desesperación era tan grande porque se tomaban la temperatura, estaban trabajando y bueno, entonces ya llegaba un momento en que el hombre estaba presentando una disfunción, pero era porque el estrés, la desesperación, el no lograrlo, y la mujer, exactamente, y la mujer pues estaba presentando trastornos de ovulación porque hay algo que se llama estrés. Y el estrés está por encima del hipotálamo. El hipotálamo es quien ejerce todos los efectos en nuestros cuerpos a nivel hormonal, gonadal y a nivel de órgano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú sometes a esa paciente a un estrés extremo, y siempre los pacientes que están en fertilidad están sometidos bajo estrés. Por eso es que siempre le digo que el primer tratamiento de una pareja infértil es el tratamiento psicológico, la orientación, la no desesperación. Eso es importante que lo recuerden, porque el paciente va y quiere que tú le resuelvas los problemas de la noche a la mañana, problemas que vienen de larga data y requieren asimismo tratamiento largo para que tú puedas tener una reacción y puedas tener lo mejor posible en esa paciente para poder tener un embarazo feliz. Claro, doctora, mire que incluso el estrés es un trastorno incluso de la menstruación. Claro. El trastorno, imagínense, si una persona está en estrés, si una mujer está en estrés, lo puede llegar antes como lo que puede llegar después. Entonces eso también provoca que, bueno, situaciones para quedar embarazada también. Sí, provoca que haya una alteración a nivel del eje, y si hay una alteración automáticamente puede entrar la paciente en ciclos anovulatorios, en donde usted ve su menstruación, sin embargo, no se concibe un óvulo. Y eso es importante que también los pacientes lo sepan, porque a veces las mujeres piensan que están ovulando todos los meses. Todos los meses no se ovula, porque el organismo es sabio. Y como es sabio, la reserva de los folículos de las mujeres, él los salvaguarda para que cuando en su momento la mujer lo necesite, pueda usarlo. Por eso una paciente puede tener un periodo menstrual sin ovulación, y eso no significa que la paciente esté haciendo un problema, como también puede tener un periodo con ovulación. Doctora, hay un factor muy importante que juega también un papel fundamental en lo que es para poder una persona quedar embarazada, y son las trompas de falopio en la mujer. O sea, ¿en qué condiciones debe estar las trompas de falopio de la mujer para poder gestar? Bueno, y con el papel que juega también. Definitivamente las trompas son la piedra angular en lo que es baja complejidad. También que diga qué son las trompas de falopio y el juego que está también, o sea, la función en sí de ellas. Las trompas de falopio son parte de lo que son los anexos para conllevar a los del útero a los ovarios. Es el trayecto, es como si fuera la carretera o el camino vecinal que une las trompas con el ovario. Las trompas son las encargadas de que el óvulo camine libremente para ser fecundado. Las trompas son maravillosas, porque yo digo que las trompas son el sitio de encuentro romántico entre el óvulo y el espermatozoide, porque es allí donde ellos se encuentran, es allí donde ocurre esa compactación entre ellos dos, y donde hay una penetración del espermatozoide con el óvulo, y luego siguen circulando hasta ser depositados en el útero, donde allí ellos van a hacer su cama para que el óvulo pueda crecer, y ya ahí pueda crecer el feto y desarrollarse el bebé. Entonces, la trompa, en ese sentido, son maravillosas. Sin trompa no existe fertilidad de baja complejidad.
por así decirlo. ¿Por qué? Porque automáticamente no importa que la paciente sea joven, no importa que la paciente tenga una buena reserva folicular, si no hay quien lleve y deposite esos óvulos al útero, no va a haber embarazo bajo ninguna circunstancia. Eso es una paciente que sin trompa automáticamente tiene que pasar a fertilidad de alta complejidad inmediatamente, porque no va a haber manera de cómo comunicarse. Ahora bien, también en ese proceso hay pacientes que tienen trastornos a nivel de las trompas, porque las trompas, aún existiendo las trompas, pueden estar obstruidas. Las trompas se pueden obstruir por inflamaciones pélvicas, se pueden obstruir por manipulaciones, se pueden obstruir por adherencia. ¿Manipulaciones en qué sentido, doctora? Manipulaciones quirúrgicas. Cuando se hacen cirugías a nivel de la pelvis y dependiendo de cómo es la evolución de la paciente frente a ese proceso quirúrgico, pueden haber adherencias y las adherencias producen torsiones de las trompas, producen inflamaciones y pues son trompas que están obstruidas. Si están obstruidas es como cuando usted pone una puerta, no permite el paso y no va a pasar el óvulo ni va a pasar el espermatozoide, por tanto no va a haber ese encuentro romántico en ello a través de las trompas. ¿Y qué puede obstruir estas trompas, doctora? Como dije, lo que son las infecciones de ITS, procesos inflamatorios, procesos por algún tipo de bacteria, inclusive parasitosis, procesos quirúrgicos, las adherencias, todos esos procesos pueden producir obstrucción a nivel de las trompas. Incluso procesos propios naturales del cuerpo que no necesariamente tienen que ver con enfermedades ni otro tipo de trastorno. Sí, el cuerpo se supone que no. Si el cuerpo no ha sufrido ningún tipo de proceso, ni se ha enfermado, la mujer no tiene por qué tener ningún tipo de trastorno a nivel de las trompas. Eso no se debe. Las trompas solamente se agreden a menos que la paciente no haya tenido un trastorno congénito en donde venga ya la trompa con un problema desde su nacimiento. Okay. Fuera de ahí, la trompa debe de estar en buen estado. Ahora bien, sus obstrucciones vienen por la parte que dije. Tienen la ventaja aquellas pacientes en donde aún conservando sus trompas, si están obstruidas, pueden ser sometidas a procesos de recanalización, a procesos de cromotubaria, a procesos de tratamiento, y hay un sinnúmero de tratamientos que permiten que las trompas se destapen. Doctora, una preguntita. En el momento en que una paciente decide realizarse una inseminación artificial, ¿cómo puede el médico monitorear o dar a ciencias ciertas de que la paciente tuvo éxito o no? O sea, y no tener que parar, por así decir, 2 meses, 3 meses, 1 mes, o sea. Claro, no. Lo primero es que tenemos técnicas. Se supone que para la época de la ovulación hay un aumento de la temperatura. Los médicos usan lo que es la temperatura conjuntamente con el ciclo. Tenemos ya otros métodos mucho más fidedignos, que son la ultrasonografía. Una paciente se le da seguimiento, eso es lo que se llama seguimiento folicular a través de una sonografía, en donde se van midiendo los folículos. Puede ser diario, puede ser dependiendo de donde la paciente, del tipo de medicamento o si se está induciendo, cada X tiempo hacerle una sonografía, y ahí en la medida que se van midiendo los folículos, entonces el médico va viendo si la paciente ya está apta para entonces hacer una inseminación, porque es el momento en que el óvulo da la permisibilidad para que sí haya una fecundación. Doctora, yo tengo un dato y me gustaría que usted me diga qué tan cierto es o no, y es que me hacen la pregunta. Tengo una de nuestras televidentes que tiene 40 años de edad y según su médico, ella dice que ella solamente tiene un 2% de probabilidad de quedar embarazada por una inseminación artificial. Bueno, hay que ver es una pregunta difícil para mí. ¿Por qué difícil? Porque no mi experiencia no. Primero porque mi experiencia personal, yo he logrado una alta tasa de pacientes que se embaracen a través de inducción por encima de los 45 años, hasta mi buena experiencia la tengo hasta los 46 años. Pacientes que se han embarazado sin ningún tipo de problema a través de inducciones con baja complejidad. Ahora bien, si bien es cierto que no es la edad particular, porque según la Organización Mundial de Fertilidad, se prevé que toda paciente después de 35 años califica para fertilidad de alta complejidad. ¿Entiendes? Pero eso, cada paciente es único, y es por eso que está lo que es medicina basada en la evidencia. Él, en su experiencia, eso es válido para él.
Por eso te digo que es un poquito difícil para mí, porque en mi experiencia ha sido buena. Y entiendo que en la medida que tú mejoras situaciones en la paciente, puede lograr un embarazo. Ahora, cuando tú ves la paciente exclusivamente desde el punto de vista de fertilidad como tal, y le ves los 45 años, pues tú le dices no, un 2% no. Eso es imposible, por así decirlo. ¿Entiendes? Pero dependiendo del doctor que la vea y los del resultados que haya tenido. Correcto, y de las pacientes que tengan el problema y se arrastra un problema de base. Lamentablemente, doctora, hemos llegado a la parte final en el día de hoy, un tema muy interesante. El tiempo se va rápido con la doctora y es que tenemos muchas preguntas y iba a decir pacientes, y nuestros televidentes tienen muchas que serán preguntas. Pacientes de la doctora. Sí, son nuestros pacientes, Claro porque que todos los días nos llegan más preguntas. Doctora, Bueno. ¿dónde la podemos contactar en dado caso de que nuestros televidentes quieran tener una cita ya personal con usted? Claro que sí, nos pueden contactar en el Centro Internacional de Cirugía Plástica, eso es el CIPLA, está localizado en la avenida Pedro Enríquez Ureña, número 137, Suite 508, quinto piso, eso es en La Esperilla, y nos pueden contactar a los teléfonos 809-519-1734, 809-476-7289 y a través de las redes. Bueno, muchas gracias, doctora, por este viernes. Y bueno, gracias a todos nuestros televidentes que nos televisaron en el día de hoy, ya viernes. Les deseamos un feliz fin de semana y bueno, y feliz diciembre, feliz época navideña.